Este comunicado es emitido por el Centro de Respuesta Unificada del Distrito Central. Se ordena a todos los residentes dentro del área de cobertura mantener la atención y no interrumpir la recepción de este mensaje. Esta difusión responde a una situación persistente iniciada hace 72 horas en la Escuela Intermedia Valle del Roble, y cuya naturaleza continúa sin clasificación oficial. La información que recibirá a continuación es el resumen más preciso disponible hasta este momento. El incidente comenzó el jueves por la mañana, exactamente a las 9:40, cuando la subdirectora, Elena Ward, activó un ejercicio de evacuación rutinario debido a una revisión de procedimientos internos. 412 estudiantes y 30 miembros del personal salieron del edificio con una rapidez admirable, formando filas en los puntos designados. Hasta entonces, todo era normal. Lo extraño apareció después, cuando la subdirectora intentó emitir el aviso de regreso. La señal simplemente no salió. No porque el sistema estuviera apagado, sino porque, según su descripción, parecía como si el edificio se negara a escucharnos. Intentaron varios métodos: repetir la clave del protocolo, reiniciar el sistema administrativo, incluso reactivar el propio simulacro desde cero. No hubo respuesta. Los estudiantes permanecieron fuera casi 20 minutos antes de que se sospechara que el problema no era técnico. Un asistente del distrito, Gregory Holt, fue enviado a revisar el panel de comunicación interno. Encontró luz en los indicadores, sí, pero ninguna de las funciones respondía. No había bloqueos, ni errores registrados, ni sobrecarga de la línea. El sistema parecía intacto, pero silencioso. Elena Ward declaró que al tocar los botones sentía una vibración muy tenue, como si hubiera alguien al otro lado, esperando. A las 10:18, Holt desconectó manualmente la fuente principal. No logró nada. La pantalla volvió a encender, a pesar de no tener alimentación, mostrando únicamente la palabra pausa, un código que no forma parte del catálogo estándar del distrito. El personal asumió que era un fallo, quizá una interferencia eléctrica, pero el edificio seguía comportándose como si el simulacro aún estuviera en curso. Todas las puertas magnéticas continuaban abiertas, el sistema de ventilación funcionaba en modo de extracción y los sensores de movimiento internos ignoraban cualquier presencia. Era como si el edificio hubiese retenido la respiración. Por precaución, la administración decidió mantener a los estudiantes fuera y llamar a los servicios municipales de infraestructura. Un equipo llegó a las 10:52. Revisaron los circuitos principales, la red de respaldo, la antena interna de radio y las líneas de comunicación del personal. Nada tenía irregularidades. Sin embargo, al acercarse a la entrada principal, los técnicos escucharon un sonido leve, como un murmullo constante que parecía provenir de los intercomunicadores de pared, aun cuando estaban sin energía. A las 11:20 intentaron cortar la electricidad desde la estación exterior del barrio, algo que solo se hace en casos críticos. Durante un instante, el edificio quedó completamente a oscuras. Pero en menos de 30 segundos, el sistema de iluminación de emergencia se activó sin recibir alimentación. Era imposible. Las luces comenzaron a encenderse una por una, siguiendo un patrón circular, como si el edificio estuviera parpadeando. Un técnico afirmó que sintió la impresión absurda de que la escuela estaba reconociendo nuestra presencia. Al mediodía, llegó un equipo especializado en acústica arquitectónica, convocado para analizar el murmullo. Instalando micrófonos de alta sensibilidad, descubrieron que el sonido no viajaba desde un punto a otro. No había eco. No había dirección. Era una presencia auditiva estacionaria, suspendida en el aire. Al intentar aplicar un filtro para aislar la frecuencia, descubrieron que ésta cambiaba ligeramente cada vez que alguien se movía dentro del perímetro, como si el sonido respondiera a los cuerpos presentes. Uno de los analistas, desconcertado, dijo: "No estamos escuchando un ruido. Estamos escuchando un comportamiento". Para ese momento, los estudiantes fueron trasladados a una zona segura. Algunos reportaron síntomas extraños, una sensación de presión en la frente, dificultad para concentrarse, recuerdos difusos del momento del simulacro. Una niña de 11 años aseguró haber visto la luz de la escuela respirando, descripción que desestimaron como estrés. En paralelo, los docentes mencionaron algo inquietante. Cada vez que miraban hacia las ventanas del edificio cerrado, creían distinguir sombras desplazándose por los pasillos, pese a que no había nadie dentro. No eran figuras humanas. No eran siluetas claras. Eran movimientos breves,
como ráfagas de viento en lugares donde el aire no circula. A primera hora de la tarde, la administración ordenó un registro completo del interior con drones autónomos. El vídeo de la primera unidad mostró pasillos vacíos, pero el murmullo aumentaba en volumen a medida que avanzaba. La segunda unidad perdió señal al cruzar la zona de laboratorios. La tercera logró llegar al auditorio, donde captó algo anómalo. En las paredes, objetos minúsculos se desprendían de las repisas, clips, tachuelas, pequeños trozos de papel, y caían al suelo todos al mismo tiempo, sin corriente de aire que lo explicara. El equipo decidió recuperar los drones para analizar las grabaciones. Pero al intentar cerrar las puertas del edificio, descubrieron que cada una de ellas se abría de nuevo por cuenta propia, incluso estando desvinculadas de cualquier sistema eléctrico. Como si la estructura insistiera en permanecer en estado de tránsito, nunca en reposo. Desde ese momento, y durante 72 horas, el comportamiento del edificio no ha cesado. El murmullo aumenta al anochecer y disminuye al amanecer, siguiendo un ritmo que no coincide con ninguna variable técnica conocida. No se han detectado gases, radiación, ni irregularidades ambientales. Lo único constante es la sensación de que el edificio sigue ejecutando un procedimiento del que no puede salir. El estado actual se define como una anomalía estructural activa. Aún no se ha identificado causa, origen ni intención. Provisionalmente, el perímetro permanece restringido. Las recomendaciones para la población son claras. Permanezca en espacios interiores si se encuentra dentro del radio indicado. Evite acercarse al perímetro del campus. No intente escuchar, grabar o interpretar los sonidos emitidos desde la zona afectada. Manténgase atento a nuevas transmisiones oficiales. La llegada de la doctora Elena Marwick, directora adjunta de operaciones del Distrito Central, quedó registrada a la 1:28 de la tarde. Su presencia confirmó lo que el personal ya intuía. La situación en la Escuela Intermedia Valle del Roble había dejado de ser un problema técnico. Marwick ordenó mantener la evacuación total de estudiantes y personal hasta que pudiera identificarse el origen del comportamiento anómalo del edificio. A los padres se les envió un comunicado breve, redactado con extrema cautela, indicando que los alumnos serían liberados antes de lo previsto debido a una interrupción operativa en la infraestructura interna. Ninguna mención al murmullo persistente que seguía vibrando desde el interior, ni a las luces de emergencia que insistían en encenderse sin energía. Para las 3 de la tarde, cuando normalmente sonaría la campana de salida, el fenómeno continuaba sin modificaciones. El edificio seguía sin suministro eléctrico. Las líneas principales estaban muertas, los generadores de emergencia desconectados y las baterías internas retiradas. Con la caída de la tarde, las temperaturas descendieron más de lo previsto para la estación. Los estudiantes fueron trasladados a 3 escuelas cercanas que servirían como zonas de alojamiento temporal. Nada de esto apaciguó el nerviosismo de los niños que aseguraban haber sentido la escuela moviéndose por dentro antes de ser evacuados. Sus testimonios no fueron incorporados a los reportes oficiales, pero circularon entre el personal con la pesada sensación de que debían haber sido escuchados. En el estacionamiento, el oficial de seguridad nocturna, Marcus, reportó que el murmullo seguía audible desde afuera. La presencia acústica parecía rodear el edificio como una capa delgada, estable, indiferente al frío de la noche. A la mañana siguiente, equipos técnicos pertenecientes a 3 corporaciones diferentes de sistemas audiovisuales y de alarma llegaron para evaluar el fenómeno. Entre ellos se encontraba el ingeniero principal Rafael. Su equipo llevó instrumentos de diagnóstico destinados a rastrear cualquier indicio de actividad electromagnética residual que pudiera explicar el comportamiento del edificio. Lo que encontraron fue algo que no encajaba en ninguna categoría conocida. El sonido, esa especie de murmullo palpitación que había reemplazado al tono claro del simulacro inicial, seguía emanando aparentemente del sistema interno de altavoces, aunque los altavoces estaban completamente desconectados del edificio. No existía ningún circuito capaz de alimentar esas bocinas. Y aún así, vibraban. Aún así, emitían sonido. Aún así, respondían a algo. A las 9:30 de la mañana, los equipos comenzaron el retiro sistemático de cada altavoz dentro de la escuela, de aulas, pasillos, oficinas. Mientras el edificio perdía su estructura sonora interna, el murmullo no disminuyó. Por el contrario, parecía reorganizarse, enfocándose en los altavoces que quedaban dentro, como si fuera una corriente que reacomodaba su curso. Y luego ocurrió lo que definió la investigación como un evento divergente.
Los altavoces retirados comenzaron a emitir la señal aun estando completamente separados del edificio. Un total de 27 altavoces, distribuidos sin ningún orden en el suelo, seguían repitiendo aquel murmullo complejo, como un eco que no había nacido allí pero que los había elegido como vehículos. El jefe de bomberos, Herrera, decidió entonces que el fenómeno debía tratarse bajo el protocolo de incidente con material desconocido. Se estableció un perímetro de evacuación de 2 calles a la redonda. Los residentes fueron contactados puerta por puerta. La tarde del martes llegó la doctora Sofía Amar, investigadora en acústica avanzada de la Universidad Estatal. Sus mediciones revelaron que no había rastro de actividad electromagnética en los altavoces. Pero lo más desconcertante fue descubrir que el sonido no era repetitivo. No era un bucle. No era un registro. Cada intervalo tenía variaciones mínimas, casi imperceptibles, en la forma de onda. El murmullo aumentaba cuando había movimiento humano cerca. La doctora Amar escribió en su informe preliminar: la señal no está repitiendo una instrucción. Está interpretando el entorno. Está observando. No sé qué significa eso, pero sé que no es accidental. Desde ese momento, la Escuela Intermedia Valle del Roble dejó de ser tratada como un edificio con un fallo, y comenzó a ser tratada como algo que estaba intentando comunicar. La tarde del martes comenzaron a aparecer los primeros informes que no hablaban del edificio, sino de las personas que lo rodeaban. 3 operarios de mantenimiento y un guardia del perímetro solicitaron ser relevados tras varias horas de trabajo cerca de la Escuela Intermedia Valle del Roble. Todos describieron lo mismo con palabras distintas: un dolor de cabeza que no cedía con descanso. Uno de ellos dijo que, al cerrar los ojos, seguía escuchando el edificio por dentro, aunque a su alrededor solo hubiera silencio. La médica consultora del distrito, la doctora, revisó a los 4 y recomendó reducir al mínimo el tiempo de exposición del personal, además de ampliar el perímetro de seguridad hasta 3 cuadras alrededor del campus. El miércoles, antes de que saliera del todo el sol, la situación dejó de ser un asunto aislado del Valle del Roble. A las 6:35 de la mañana, la dirección de la escuela secundaria Mirador Norte, ubicada a poco más de 1 milla de distancia, informó por radio interna que su sistema de aviso de emergencia se había activado espontáneamente. No había humo, no había incendio, no había movimiento inusual, pero los altavoces de los pasillos emitían un tono prolongado, monótono, que nadie recordaba haber escuchado antes en esa instalación. 4 centros educativos, con sistemas independientes, sin cableado compartido, estaban resonando a la vez como si hubieran recibido una instrucción que nadie había enviado. Los técnicos confirmaron algo aún más inquietante. Las 4 señales coincidían no solo en timbre y estructura, sino en tiempo. El superintendente general del distrito, Samuel Rivas, convocó una reunión de emergencia. En la mesa había mapas, planos de instalaciones y un listado de proveedores de sistemas, pero ninguna explicación. Tras 1 hora de deliberaciones, se tomó una decisión que nunca antes se había aplicado: evacuar preventivamente todos los centros educativos bajo su jurisdicción. Por la tarde llegó un nuevo especialista, el doctor Julián Roa. Se le entregó acceso completo a los registros eléctricos. Su misión era clara: demostrar que, de un modo u otro, debía existir algún tipo de transmisión entre los edificios. Después de horas de análisis, volvió con una conclusión: no había ninguna firma electromagnética que indicara radio. Cada sistema estaba aislado. Cada edificio, desde el punto de vista técnico, se comportaba como si generara la señal por sí mismo. Es como si todos obedecieran a un mismo reloj. Lo que vino después complicó aún más la situación. Varios operarios informaron que, al acercarse a las entradas de los edificios afectados, sus radios portátiles comenzaban a emitir fragmentos del mismo tono sin haber recibido ninguna transmisión. Era como si cualquier cosa capaz de producir sonido se convirtiera en una boca dispuesta a repetir aquello que el Valle del Roble había comenzado. Al caer la tarde, empezaron a llegar reportes desde las calles que rodeaban las escuelas. Vecinos llamaron para decir que sus detectores de humo se activaban sin causa, no con el pitido habitual, sino con un sonido más largo, más grave, ajeno al dispositivo. Sistemas domésticos de seguridad repetían breves destellos del mismo patrón sonoro. Para la mañana del viernes, la señal ya no pertenecía a un edificio ni a un sistema. Se había extendido como una corriente intangible, apareciendo al azar en radios de coche, altavoces abandonados, teléfonos que ni siquiera estaban encendidos. No seguía un patrón.
Las comunicaciones normales eran cada vez más difíciles. Las llamadas se interrumpían, los mensajes llegaban distorsionados y los equipos parecían cambiar de propósito cuando la señal los tocaba. La doctora Amanda, enviada federal, quien declaró el incidente como una anomalía tecnológica clase 3, la señal estaba cambiando. Lo que había comenzado como un tono de evacuación simple ahora incluía variaciones nuevas, tonos desconocidos, capas que no coincidían con ningún patrón de emergencia. No era ruido ni interferencia. Era evolución. Esa misma tarde empezaron los informes de efectos psicológicos. No se trataba de estrés por ruido, era algo más profundo. Los residentes describían impulsos repentinos, como si una parte primitiva de su cerebro respondiera automáticamente al tono. Algunos se encontraban de pie sin recordar haberse levantado, otros se dirigían a la puerta aún sabiendo que no había peligro real. La señal ya no suena en el entorno, suena en las personas. Y todos comprendieron que lo que estuviera detrás de ese fenómeno no solo estaba creciendo, también estaba empezando a influir. Los informes más inquietantes no provenían ya de los técnicos ni del personal evacuado, sino de los niños. Durante el lunes, la mayoría había logrado salir de las escuelas antes de que la señal adquiriera su comportamiento errante, pero algo en ellos parecía haber quedado atravesado por la experiencia. Se observó un patrón extraño entre los estudiantes más jóvenes. Su estado de alerta no disminuía con el tiempo, como ocurre tras un susto que se atenúa, aumentaba. Y lo hacía de forma uniforme, como si todos compartieran el mismo reloj interno. Uno de los casos más comentados fue el de Lucio Méndez, un niño de 9 años evacuado de la escuela intermedia Valle del Roble. Al ser llevado a casa de su tía, a más de 15 millas del área afectada, dejó de jugar a mitad de una frase, girando la cabeza como quien escucha su nombre desde otra habitación. Cuando le preguntaron qué oía, respondió con total naturalidad que el sonido venía para decirle cuando tenía que moverse. La familia pensó que era una reacción al estrés, pero su comportamiento se hizo repetitivo. Pausas bruscas, mirada fija, como si esperara instrucciones que los demás no podían percibir. Consejeros escolares que evaluaron a varios de estos niños detectaron un rasgo común. Actuaban como si todavía estuvieran dentro de una evacuación activa, atrapados en un instante que no había terminado. Con estos reportes, las autoridades ampliaron los protocolos de seguridad para todos los residentes del área afectada. Las instrucciones eran directas. Primero, reducir al mínimo el contacto con dispositivos electrónicos capaces de emitir sonido. Cualquier aparato que pudiera convertirse en un vehículo para la señal debía apagarse o desconectarse. El distrito aconsejó incluso cubrir ciertos dispositivos con mantas o almacenarlos en contenedores metálicos, una medida improvisada que revelaba la incertidumbre de los especialistas. Segundo, abandonar el área si se experimentaban síntomas como ansiedad, confusión o impulsos repentinos al escuchar la señal. La evidencia sugería que los efectos se intensificaban con el tiempo de exposición, como si la señal necesitara permanecer cerca de una persona para alterar progresivamente su percepción. Tercero, evitar toda investigación personal. Cualquier intento de acercarse a los edificios afectados, grabar audio o rastrear la fuente ponía a los ciudadanos en riesgo de quedar atrapados dentro del fenómeno, cuyo alcance ya no podía definirse físicamente. Cuarto, vigilar atentamente a los niños expuestos el lunes. Su sensibilidad anómala a la señal podía aumentar, manifestándose como insomnio, comportamientos compulsivos o episodios de desconexión breve, como si escucharan algo más allá de la habitación. Con estos criterios, la evacuación se convirtió en obligación. Todos los habitantes dentro de un radio de 2 millas de cualquier instalación que emitiera la señal debían abandonar sus hogares. Refugios temporales fueron preparados más allá del límite de expansión, y autobuses fueron redirigidos para transportar a quienes no podían desplazarse por cuenta propia. Los ciudadanos fueron advertidos de no regresar bajo ninguna circunstancia. No hasta que el centro de emergencias certificara que la expansión había cesado. En hospitales fuera del área se activaron protocolos de recepción para personas que mostraran trastornos de atención, dolores de cabeza persistentes o una sensibilidad inusual hacia los sonidos electrónicos. La situación seguía sin mostrar señales de agotamiento. Ninguna intervención había logrado frenar la propagación. No hubo fusible retirado, sistema aislado o blindaje improvisado que resistiera por más de unas horas. La señal parecía deslizarse alrededor de cada intento, encontrando nuevas rutas, nuevos dispositivos, nuevos canales. Para los técnicos, la noción más desconcertante era esta.
El fenómeno no se movía solo hacia adelante, sino que aceleraba. Modelos preliminares indicaban que, si no se conseguía contenerlo, la expansión podría cubrir toda el área metropolitana en cuestión de días. Las agencias federales ya estaban preparando planes de desplazamiento masivo, con centros temporales ubicados a 50 millas de distancia, una operación tan grande que no tenía precedentes en la historia del Estado. Aún así, nadie comprendía cómo era posible lo que estaban viendo. El fenómeno no respondía a ninguna forma conocida de transmisión electromagnética. Tampoco seguía el comportamiento de los dispositivos electrónicos, como si la señal no los utilizara, sino que se expresara a través de ellos, eligiéndolos, forzándolos a convertirse en extensión de algo que no debía estar allí. Los afectados mostraban signos de que no se trataba solo de un sonido, sino de un estímulo que intervenía en funciones profundas de la mente humana. Los médicos que estudiaron los casos hablaron de alteraciones en la regulación del estrés, impulsos involuntarios y respuestas reflejas que parecían activarse por motivos desconocidos. Era como si la señal encontrara un punto débil en la percepción humana y lo presionara una y otra vez. Pero lo que más inquietó a los especialistas fue la constatación de que la señal seguía evolucionando. Su estructura era cada día más compleja, su patrón se modificaba, añadía tonos que no deberían existir en ningún sistema de alarma. Todo parecía indicar que no era un simple fallo ni un mensaje fijo. Era una transmisión activa, en movimiento, capaz de adaptarse, de crecer, de responder al entorno. Una transmisión con intención. Por esa razón, los protocolos se actualizaban cada hora. Lo que era válido por la mañana podía quedar obsoleto por la tarde. Y lo que funcionaba en un barrio dejaba de hacerlo en otro. El distrito pedía a los ciudadanos que mantuvieran sintonizada esta frecuencia para obtener actualizaciones. Si la transmisión llegaba a fallar, significaría que la señal había alcanzado también el centro de emergencias. El incidente, que comenzó con un ejercicio escolar, llevaba ya 72 horas activo. Lo que debía haber sido un simulacro breve se había convertido en un acontecimiento sin precedentes, una emergencia que no se comportaba como un desastre natural ni como una falla tecnológica, sino como algo que pertenecía a otra categoría. Una categoría para la cual no teníamos nombre. La alarma no solo continuaba, avanzaba, cambiaba, nos observaba. Y ya no estábamos seguros de que fuese posible detenerla. Esta transmisión continuará repitiéndose en intervalos de 30 minutos mientras la infraestructura que utilizamos permanezca fuera del alcance de la señal. Si en algún momento el audio se distorsiona, se fragmenta o deja de escucharse por completo, deben asumir que este centro también ha sido comprometido. En ese caso, no esperen nuestro regreso, desplacen su atención hacia las estaciones de emergencia ubicadas fuera del perímetro activo. Ellas serán las únicas capaces de proporcionar instrucciones actualizadas. El simulacro, que nunca debió prolongarse más de unos minutos, ha superado ya las 72 horas de actividad continua. Y aunque muchos esperan que el fenómeno se debilite por agotamiento, los modelos más recientes indican lo contrario. La intensidad no disminuye. Las variaciones no se estabilizan. La señal parece ensayar algo, como si estuviera probando sus límites antes de revelar su forma definitiva. Lo sucedido hasta ahora podría no ser el evento principal, sino apenas su preparación. Si escucha esta transmisión, manténgase alerta. Si deja de escucharla, actúe sin esperar confirmación. El simulacro sigue activo. Y lo que viene después podría no tener precedentes.